Estamos en Hei Amud Aleph 5a, estamos estudiando, nos queda como si fuese un parrafito sobre la explicación de la última braisa que trajimos, que estaba en realidad, la última enseñanza de nuestros sabios, al final de Dalet Amud Aleph, de 4a, final de la página. Decía Tanu Rabbanan, enseñando a nuestros sabios, toda una serie, una lista relativamente larga de ofrendas, donaciones, este tipo de cosas que debían ser llevadas antes de, y ahí había 5 opiniones, las 3 fiestas en orden, 2 fiestas, una fiesta, ok, esto ya básicamente lo discutimos en la clase pasada y la anterior también un poco. Pero nos queda un asunto para discutir de este tema, que es relativamente sencillo, un asunto para discutir de este tema, de uno de los elementos de esta lista larga de cosas que está fuera de lugar, pero mamesh, literalmente fuera de lugar. Nosotros yo a propósito no lo expliqué, ni llamé la atención, ni nada por el estilo, como que pasó, como quien dice, tampoco nadie se dio cuenta y no pasa nada, está bien que no se den cuenta. La Gemara va a preguntar sobre esto, no tiene sentido. ¿Cuál es el elemento de la lista? Pesach. Cuando uno dice Pesach, en este contexto se refiere al Korban Pesach, esto sí lo mencioné, la ofrenda de Pesach. No estamos hablando ni de matzah, ni de la fiesta, nada. Korban Pesach, la ofrenda de Pesach. Bien, como pequeña introducción, y ahora lo vamos a hacer en la Gemara, así que no voy a tardar demasiado en introducir. El Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, es una obligación de todo Yehudí. El 14 de Nisan a la tarde, tiene que llevar al Beis Hamikdash, al templo, una ofrenda de Pesach. Como tampoco todos podemos ir y tal, sería terrible, uno podía contarse en un grupo de gente que va a comer el Korban Pesach. Entonces, vos llevas el Korban Pesach, pero en realidad vamos a comer 20 personas. Entonces no tenemos que estar los 20 en el Beis Hamikdash, en el templo, agarrando el animalito. Andá vos, cuando te lo devuelvan, porque ofrendaban, una parte se quedaba en el templo y una parte te la devolvían para comer en la noche de Pesach. Ok, tráelo a casa, vamos a comer todos. Así funcionaba el Korban Pesach, y hay un tratado entero, Psachim, de la Gemara, largo, complejo, sobre los detalles del Korban Pesach. Bien. El punto clave es, el Korban Pesach, repito, se traía el 14 de Nisan a la tarde, para comerlo a la noche, cuando ya es el 15 de Nisan, digamos el comienzo de Pesach. A la noche se hace, hoy en día nosotros hacemos un Seder Pesach, no hay korbanos, no hay ofrendas, pero ahora estamos en el contexto donde sí había ofrendas. Bien, entonces la Braisa había dicho, final de 4a, que toda esta lista de cosas, A, B, C, D, etcétera, más Pesach, si la persona se atrasó 3 fiestas en orden, 2 fiestas, una fiesta, etcétera. La que me va a preguntar, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué hace Korban Pesach en esa lista? La lista está muy bien. Y ya básicamente estudiamos, y lo que sigue después de este parrafito es un análisis un poco más profundo de esa lista. La lista está bien. Y de vuelta, hay una transgresión si la persona se atrasó tantas fiestas de acuerdo a la opinión, buenísimo. Pero Pesach no tiene nada que ver con esta lista. Esto es lo que la Gemara va a preguntar ahora. Porque obviamente Pesach se ofrendaba de vuelta, el 14 de Nisan. No existe atrasarse en el Korban Pesach. O lo ofrendaste o no lo ofrendaste. ¿Qué me atrasé? Ya está, se me pasó Pesach, perdí. Esto es lo que la Gemara pregunta. Estamos en la mitad de Hei Amud Aleph 5a. Pesach, pregunta el Talmud, de vuelta, Pesach es el Korban, la ofrenda de Pesach. Pesach Bar Mikra Birregalimu. ¿Acaso se ofrenda en en plural, las fiestas? ¿Qué está diciendo? ¿Que vas a tener un Korban Pesach en Sukkot? De acuerdo a una opinión, si vos pasó una determinada fiesta, por ejemplo la fiesta de Shavuos, la fiesta de Sukkot, y no ofrendaste alguna de las ofrendas de la lista, transgrediste. Un momento, si la fiesta que viene es Sukkot, ¿yo puedo ofrendar un Korban Pesach? No. Entonces, ¿qué está diciendo? El Korban Pesach no existe el concepto de atrasarse. Esto es lo que dice la Gemara ahora. Pesach, Zimno Kaviole, tiene un momento fijo, 14 de Nisan, a la tarde. Y Akrevei, si lo ofrendaste el 14 de Nisan a la tarde, Akrevei.
Mazel tov, lo ofrendaste, ¿está bien? Y lo yakrevei, y si no lo ofrendaste el 14 de Nisan a la tarde, idgelei, perdiste, quedaste desplazado. Que ahora no es el momento para entrar en la discusión, qué significa el segundo Pesach, el Pesach Sheni, cuándo podías volver a ofrendarlo, cuándo no. El punto es que no lo ofrendaste el 14 de Nisan, fuiste, como se dice acá, perdiste. Entonces, ¿qué es esto de que discuten nuestros sabios cuántas fiestas tenés para reponer ese Korban Pesach? Nada, en cuanto no lo ofrendaste el 14 de Nisan, dadas ciertas condiciones que ahora no importa, estabas lejos, no podías ir, qué sé yo, perdiste, no lo podés ofrendar. De hecho, entre paréntesis, no es para ahora la discusión tampoco, es una de las dos, hay solamente dos mitzvot positivas, que cuando la persona no las cumple, recibe el castigo de Kares, es recortado del pueblo judío, Pesach y Mila, Korban Pesach y el Bris. Son excepciones, porque no hay castigo en la Toira por no cumplir una mitzvah positiva. Hay castigo por transgredir. Te dije que no mates, si vos mataste, ok, pena de muerte. Dada un montón de condiciones que ahora no vienen a casa. Pero te dije que te pongas tefilín, no te pusiste. No hay un castigo divino específico en la Toira. Bien. El punto es, no ofrendaste el Korban Pesach 14 de la noche, ya está. Idgelei, fuiste desplazado. Entonces, ¿qué hace en la lista de las cosas que podés reponer hasta tantas fiestas? 3, 2, 1. Omar Rav Chisda dice, Pesach, ¿qué de Inaspa? Tenés razón, la palabra Pesach en esa braisa está de más, borrala. ¿No va? ¿Qué de Inaspa? Es como gratis. No va ahí, no tiene nada que ver ahí. No tiene nada que ver. Paréntesis, antes de lo que viene, ahora viene otra solución. Rav Sheshet da otra solución. Esta es la solución de Rav Chisda. Paréntesis que me parece importante para entender por qué esto no debería despertar, abrir los ojos y decir, wey, ¿qué es esta respuesta? Mira lo que es el Talmud, es una truchada, una locura, mira lo que hacen, no les gusta algo, lo borra. No. Punto número 1, la enseñanza que citamos es una braisa. Una braisa es aquello que quedó afuera del texto, cuerpo central de la Torá oral, que es la Mishnah, antes de lo que es el Talmud con Gemara, etc. Esto lo hablamos hace un montón en la primera clase de Mascois. Pero el punto es, para repetir y que quede claro, la Mishnah es precisa y exacta. Aún así, el Talmud tiene montones de lugares donde modifica ciertas cosas y ahora voy a explicar por qué. La braisa no es tan precisa, no es tan exacta. Entonces, si una braisa está mal, literalmente, alágicamente hablando, mal, ¿qué problemas hay? Pues no es alajá, no está bien, está mal citada, por eso quedó afuera. ¿Qué tanto lío? Y el Talmud la trajo para analizar algo, perfecto, terminamos analizando y rechazando, diciendo que está mal, no hay ningún problema. Hay varios comentarios que los maestros llamaban a un taná para Se llama taná, para repetir braises. Y lo corregían. Correcto. Porque como se transmitía de memoria, había errores. Entonces totalmente. Le tomaba y le decía, no, esto decirlo así, y le corregía. Sí, correcto. En este caso, la Gemara mismo, el Talmud mismo, cita una braisa, Tano Rabbanan no es una braisa. Ok, si tiene una palabra que está mal, no es Nish Geferlach, no es peligroso, no es grave, una palabra que está mal, por eso es una braisa. ¿Qué tanto lío? Esto por un lado. Por el otro lado, es interesante el análisis, y esto es lo que vamos a ver ahora, el análisis de nuestros sabios de una determinada época sobre los escritos o los dichos de los sabios, de una época anterior, es extremadamente interesante, donde uno ve que el texto mismo se autorregula y se autocorrige. De generación tras generación a veces se va pasando un error, un determinado error, el texto mismo termina autocorrigiéndose. ¿Por qué? Y porque llega una época determinada donde se empieza a analizar la validez de ese error, entre comillas, ¿por qué está esta palabra acá? Y empieza a buscarse el significado, y a veces no tiene significado, se llega a la conclusión de que era un error. El texto mismo es loco, es meyuguen en la toira, es interesante, como el texto mismo se corrige a sí mismo. En general no existe una cosa así, vos escribís un texto, necesitas a alguien que te lo corrija, viene este, lee el otro, pero el texto mismo solo, el análisis del texto no se corrige a sí mismo.
Acá la Gemara dice, el texto se corrige a sí mismo. Entonces Rav Hizda dice, ok, la palabra Pesach no va en esta lista. Borrala, no hay problema. Rav Sheishes le da otra vuelta de rosca un poco más profunda y dice, no, la palabra Pesach está bien ahí. Pero te voy a encontrar un caso en el cual tiene sentido que la palabra Pesach esté ahí. Y por eso lo pusieron ahí. Rav Hizda evidentemente no se dio cuenta de este caso, no lo pensó. Rav Sheishes sí. Rav Sheishes Omar dice Rav Sheishes era ciego. Interesante. Dice Rav Sheishes, Mai Pesach, ¿qué quiere decir la palabra Pesach en esta lista? Shalmei Pesach. Shlamim es un tipo de ofrendas en el templo que se llamaban ofrendas pacíficas, de paz. Shalom, Shlamim. El Korban Pesach es un tipo, la ofrenda de Pesach es un tipo de ofrenda estilo Shlamim. Por ejemplo, simplemente para entender la diferencia, oilois son holocaustos que se quemaba totalmente en el altar. Ese es un tipo de ofrenda, oila. Shlamim es un tipo de ofrenda que parte comía el altar, se quemaba en el altar, parte comía el kohen y parte comía el dueño que lo trajo. Por eso paz, pacífico, paz para vos, paz para mí, paz para el altar, estamos todos contentos, todos con la panza llena. El Korban Pesach, el tipo de Korban, el tipo de ofrenda era Shlamim. Entonces, ¿a qué se refiere la lista de nuestra braisa? Que Rav Hizda dice que está mal y que hay que borrar la palabra Pesach. Rav Sheishes dice, se refiere a Shalmei Pesach. ¿Qué significan Shalmei Pesach? Es un Korban Pesach. Yo agarré un animalito, un corderito, y lo separé para que sea Korban Pesach. El corderito se perdió. Salió corriendo para acá, salió corriendo para allá. Lo perdimos, no sabemos dónde está. Pero era Korban Pesach, es un animal que es santo en sí y tiene que ser ofrendado en el templo. Ok, se perdió, viene Pesach, ¿qué hacemos? ¿Agarrar otro? Okay. Separamos otro, este se perdió, el primero se perdió, separamos otro. Después de un tiempo, ¡ey! Encontramos el primero. Mirá, estaba atrás de no sé dónde, yo lo encontramos. Ahora tenés 2 Korban Pesach. No existe 2 Korban Pesach. Se ofrenda el segundo Korban Pesach, que ese es el Korban Pesach. Si no me equivoco, sí, antes de que llegue Pesach, un detalle que no dije bien, antes de que llegue Pesach se ofrenda el segundo Korban Pesach y después de Pesach se encontró el otro. Un detalle importante. Después de Pesach ya ofrendamos el Korban Pesach, ya participamos, ya hicimos todo lo que había que hacer, lo comimos a la noche del 14 hacia el 15, pero ahora encontramos el otro. ¿Qué hacemos con este animal? No se puede hacer cualquier cosa porque es un animal, entre comillas, santo, separado para que sea ofrendado en el templo. Entonces esto se llama Shalmei Pesach. Lo vamos a ofrendar como un Korban Shlamim, que era la original intención, ofrendarlo solamente que era el Korban Shlamim para Pesach, o puede ser un Korban Shlamim porque se me cantó. Si yo quiero, puedo llevar un Korban Shlamim porque estoy contento, porque gané la lotería. Un Korban Shlamim, ofrendé esto en el templo y está perfecto. Este animalito es un Shalmei Pesach. Korban Shlamim. Ok, entonces cuando la Braisa, dice Pesach, no es el Korban Pesach, porque ese es el 14 y lo pasaste y perdiste. Ahora, el Shalmei Pesach, cuando lo encontrás, ahí tenés toda la discusión de nuestros sabios, tenés 3 fiestas para traerlo, 2 fiestas para traerlo, 1 fiesta para traerlo, Sukkot, ok, las diferentes opiniones que ya las discutimos. Pero el punto es que este sí tiene, por así decir, fecha de vencimiento. Tenés que traerlo antes de que pasen tantas fiestas. El Korban Pesach original no, es el 14 y ya está. Bien, esto es lo que dice Rav Sheishes. Perfecto. Y Aji, si es así, no cierra. Porque la Braisa decía Shlamim. Una de las cosas de la lista de la Braisa, Pesach, la lista, ¿dónde está? Hoy lo es un Shlamim, la última línea de Dalet Amud Aleph. Dice Shlamim. Ya está. ¿Para qué vas a repetir Pesach y Shlamim? Al final es lo mismo. Es el mismo tipo de Korban. Entonces, ¿para qué está? Hainu Shlamim. Es lo mismo que Shlamim. Responde el Talmud, una respuesta interesante. Te voy a explicar. El texto indica en la lista Shlamim Abayim Machmas Pesach. Son 2 tipos de Shlamim. Hay 2 tipos de Korban Shlamim.
el Korban Shlamim porque en realidad era un Korban Pesach, que se perdió y lo contaron después de Pesach, qué sé yo. Y el Korban Shlamim, que es un Korban Shlamim propiamente dicho. Ay, si es así, que esto es lo que va a decir el Talmud, ¿para qué era necesario separarlos en dos partes? Evidentemente hay algo que yo podría haberme equivocado y pensar que hay alguna diferencia o qué sé yo. ¿Para qué me lo decís dos veces? Simplemente porque uno era antes Korban Pesach y este no. Responde el Talmud, no. Podrías haber pensado, estas son las palabras claves fundamentales en todo el Talmud, podrías haber pensado, literalmente Salco es como que se elevó en tu pensamiento, no sé qué cosa, se te podría haber ocurrido lo siguiente: por cuanto este animalito originalmente era un Korban Pesach, esto es lo que era. Ahora pasamos a Heyamut Beis, que Pesach Domu, entonces va a tener las mismas leyes que el Korban Pesach propiamente dicho. Que ¿cuándo lo tenés que ofrendar? En Pesach. Rashi dice, si pasa una fiesta, que para mí se refiere a Pesach, entonces ya está, ya perdiste. Una vez que pasó Pesach, no podés ofrendar el Korban Pesach. Entonces, como este animalito originalmente, es verdad, ahora es un Shlamim, pero originalmente era un Korban Pesach, podría pensar que una vez que pasó Pesach perdí. Kamash Malan venía a aprender, no, tiene las leyes de Shlamim. Pasan 3 fiestas, 3 ordenadas, bueno, según todas las opiniones que aprendimos. Pero por eso está aparte en la braisa. Porque Shlamim tiene unas leyes y Pesach podríamos pensar que no tiene las mismas leyes. Entonces mejor decirlo, que acá se refiere a Shalmei Pesach, al Korban Pesach que se perdió y después se encontró, mejor escribirlo también. Porque cuando lo escriba va a quedar clarísimo que tiene las mismas leyes que Shlamim, no que Pesach. Bien. Hasta acá es la explicación de la braisa que la Gemara trajo en Dalet Amud Aleph 4a. Ahora la Gemara trae otra braisa. Que esta braisa va a explicar, es una braisa dentro de lo que es el mundo talmúdico, no es tan compleja, es bastante sencilla, pero para nosotros va a ser un poco complicada. Vamos a ver cómo vamos a hacer para explicarla fácil. No es fácil. Antes, la braisa simplemente, la que trajimos en Dalet Amud Aleph, al final de 4a, decía, bueno, toda esta lista de cosas podés transgredir si te atrasás, según la cantidad según la opinión, la cantidad de fiestas y qué sé yo, perfecto. Pero en ningún lugar vimos cuál es la prueba de que existe atrasarse. Y que si te atrasaste, bueno, transgrediste y qué sé yo. ¿De dónde sacaste, por ejemplo, que tzedaka te atrasás? Ya habíamos aprendido, si no hay pobres, si hay pobres, ¿ok? Si hay pobres te atrasás, si no hay pobres no te atrasás. Pero ¿de dónde sale? ¿Cuál es el versículo de donde me enseñás que existe el concepto de atrasarse en un korban? Quizás no existe el concepto de eso. ¿De dónde salió? Bien. Esto es lo que la braisa que vamos a estudiar ahora va a explicar. ¿Por qué digo que es difícil? Porque la braisa va a agarrar un par de versículos, los voy a leer porque están acá, va a ser más fácil, un par de versículos y los va a empezar a desarmar casi palabra por palabra. Esta palabra enseña tal cosa, esta palabra enseña tal cosa, esta palabra... Y Rashi se ocupa de explicar por qué esa palabra enseña esa cosa, qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué digo que es un poco difícil? Porque no estamos acostumbrados a un análisis tan exhaustivo de un versículo, en donde decir tal palabra, se refiere a esto, tal palabra, agarra la frase, que el día de hoy es lindo, ok, el día de hoy es lindo, ¿qué es el? ¿Qué es día? ¿Qué es de? ¿Y qué es hoy? ¿Y qué es? Pará, no me vuelvas loco. Nadie hace estas cosas. El día de hoy es lindo, dejá de hinchar, está lindo el día. La memoria hace estas cosas. Y el pensamiento talmúdico, yiddish, etcétera, hace estas cosas. Primero vamos al versículo porque va a ser más fácil. El Pasuk dice así: Kisidoir neder lashem. Cuando vos hagas un neider dijimos que era una promesa, pero acá el contexto es: yo prometo, por así decir, ofrendar un animalito al templo. Acuérdense que estaban neider y nedaba. Neider significa arei olai, yo me comprometo a ofrendar tal o cual cosa. Hoy no creo que lleguemos, pero al final de esta página vamos a tener que utilizar el cerebro bastante para entender esta idea de la responsabilidad, no responsabilidad. Arei olai significa yo me comprometo a traer una ofrenda.
No importa qué animalito. Una ofrenda. ¿Se perdió este animalito? ¿Qué me importa? Sos responsable, vos dijiste que tenés una ofrenda. Nedava significa arei zu. Este animalito. Si este animalito se murió, se perdió, lo que sea, ya está. Yo no tengo responsabilidad. Yo me comprometí a traer este animalito, no un animalito. No es lo mismo. Bien. Entonces la Torah dice que Sider Neder Lashem. Cuando vos hagas un Neder, Arei Olai, me comprometo a traer un animalito para Hashem le queja, para Dios tu Señor. Lo hice Acher le Shalmei. No te atrases de pagarlo, entre comillas, de llevarlo al templo. ¿Por qué no? La Torah dice porque Dios te lo va a exigir. ¿No? Te comprometiste, tráelo. Y va a haber en ti pecado. Ese es el versículo. Bien. Este versículo ahora el Talmud va a empezar a desarmarlo, casi palabra por palabra. Vamos. Minah Neimili, ¿de dónde sacaste la primera línea de Hey Amud Beis, 5b? ¿De dónde sacaste que la lista que ya aprendimos y venimos aprendiendo hace 2 clases, etcétera? Toda esa lista existe el concepto de atrasarse, y obviamente está mal atrasarse, pero me refiero, se aplica la ley de atrasarse. De Tanu Rabbanan enseñaron nuestros sabios en una braisa. Tanu Rabbanan es una braisa. Kisidor Neder. El versículo lo acabamos de estudiar, ¿sí? Voy a traducir palabra por palabra porque la braisa va a cortar el versículo y explicar cada parte. Las primeras 3 palabras son Kisidor Neder. Cuando ofrezcas una ofrenda. Una cosa así. Pregunta el Talmud, Einli Eilan Neider. Esto se refiere a un tipo de ofrenda de forma Neider. Como yo dije antes, Arei Olai, me comprometo a llevar una ofrenda. Nedava Minain, ¿cómo sabes que las mismas leyes se aplican al otro tipo de ofrenda? Arei Zu, me comprometo a llevar este animalito, que se llama Nedava. El versículo donde dice que no te atrases, habla de Neider nada más. ¿Cómo sabes que Nedava tampoco puedes atrasarte? Neemar Kan, en un lugar dice Neider, que es el versículo que acabamos de estudiar. Neemar Kan Neider, Neemar Lehalan, y más adelante dice Im Neider Oy Nedava. El versículo pone juntos Neider y Nedava, estos 2 tipos de promesa, es otro versículo. Ma Lehalan Nedava Imoy. ¿Cómo es en el segundo versículo? Están Neider y Nedava, las 2 cosas juntas. Afkan Nedava Imoy. Acá, donde solamente dice Neider, también va Nedava juntos. Porque van de la mano. Y el versículo solamente dice Neider. Ok, porque no necesito repetirte todo todas las veces. Ya te dije en otro lado que cuando digo Neider, quiero decir Neider y Nedava. Pues acá digo Neider y ya está. No necesito repetirte cada 2 de Neider y Nedava, Neider y Nedava. No se vuelve loco. Neider, punto. Acordate que va junto con Nedava. Son 2 tipos de ofrenda. Bien, ya entendimos entonces 3 palabras. Kisidor Neder. Cuando ofrezcas un Neider, incluye Nedava. Ahora ya sabemos que tanto Neider, porque eso está escrito literalmente, lo dice Acher le Shalmei, no te atrases. Tanto Neider, ahora agregamos Nedava, existe atrasarse. La Hashem le queja, a Dios tu Señor. Eilu Adamin, Arachin, Ajaramin, Veikdeishes. Este versículo se refiere a Damin significaba, que son parte de la lista que ya aprendimos. Damin significaba cuando uno decía dono mi valor al templo. ¿Cuánto es mi valor? Según cómo yo sería vendido en el mercado como esclavo. Ese es mi valor. Arachin significa mi valor según mi edad. La Torah dice según la edad de la persona cuánto vale. Haramen significa lo que la persona donaba directamente al templo, y Ekdesh significaba también animales que uno donaba para que sean sacrificados en el templo. Bien. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Porque dice la Hashem le queja, son para Dios. La Torah dice Neider. ¿Qué es un Neider? Ahora explico. ¿Qué es un Neider? Un Neider es una ofrenda que vos llevas al templo. Perfecto. ¿Qué es una Nedava? Una Nedava es una ofrenda que vos llevas al templo, con diferente nivel de de responsabilidad. Ok, pero al fin y al cabo son ofrendas que llevas al templo. Perfecto. ¿Me tenés que decir que es para Dios? ¿Para qué la llevas al templo si no? Es para Dios. ¿Para qué haces una ofrenda en el templo? Dice, es para Dios, no es para mí.
Entonces las palabras la Hashem Elokeja, para Dios tu Señor, están de más. Estas palabras que dicen cuando hagas una promesa de una ofrenda para Dios tu Señor, que es obvio, viene a agregar Damin, Araj, Haram y Mekteshes. Estas 4 cosas de la lista que claramente son para Dios. Porque cuando vos decís, dono mi valor al templo, ¿para qué? Sí, para Dios. Que hagan lo que corresponda en el templo. Dono el valor según mi edad, y así sucesivamente toda la lista. Es todo para el templo. Dono este animalito al templo. ¿Y para qué es? La Hashem Elokeja, para Dios tu Señor. ¿Para qué vas a decir no? Bien. Próximo. Loise Acher le Shalmoy. No te atrases de pagarlo, o sea, de llevarlo al templo. Se continuaba el versículo. Dice la Braisa, Loise Acher le Shalmoy, de pagarlo a él. A esto que vos prometiste, no te olvides de pagar, no te atrases de pagarlo. Él, lo que vos ofrendaste o prometiste, tenés que pagar. Veloy Hilufaf, y no sus intercambios. Intercambio significa, donde yo digo, ¿sabes qué? Yo doné este animalito, pero ahora, déjame, me gusta mucho el animalito, te lo cambio por este. No, esto no se puede. Se llama Tmura, hay todo un tratado talmúdico que se llama Tmura. ¿En qué caso se aplica la ley de no atrasarse en el que vos prometiste que ibas a donar? Pero el jalife, en el intercambio, ahí no se aplican las leyes de atraso. Ahí no se aplican las leyes de atraso. La Gemara va a preguntar sobre cada una de estas cosas, así que paciencia. Pero vamos a ver que hay veces que se ofrenda la tmura, hay veces que no se ofrenda la tmura. Vamos a discutir este asunto, pero más adelante. El punto es que las palabras Loise Acher Shalmoy, no te atrases de pagarlo, se aplica a ese que vos ofrendaste y no al intercambio. Próxima parte, Kidarosh Idreshenu, porque ha de exigirlo. Después dice Dios, quien te lo exige es Dios, pero no estamos en ese paso todavía. Kidarosh Idreshenu, porque te lo va a exigir. Bien, ¿qué es lo que uno puede exigir? Lo que estás obligado a hacer. Si vos no estás obligado a hacer nada, yo no te puedo exigir que no hiciste esto. ¿Por qué no lo hiciste? No estaba obligado a hacerlo. O me hubieses dicho que estaba obligado y ahí sí me exigís. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué viene a agregar las palabras Dorosh y Treyenu? Dios te va a exigir. Evidentemente son ofrendas que no es que vos las ofrendaste porque tenías ganas, porque estabas obligado. ¿Cuáles son? Eiluhatois, Bashomois, Oilus Ushlamim. Otras 4 cosas. Ofrendas por haber pecado sin querer, ofrendas de culpa, ofrendas de holocausto que se quemaban todas y ofrendas de shlamim. Que vamos a ver, que no están payos, la Gemara va a preguntar. Ahora estamos en la Braisa, la Gemara va a preguntar, ok, Hatas y Asham, te mandaste una macana, estás obligado a tener un korban. Listo, okay. Asham también, sos culpable de un juramento en vano, yo qué sé. Ok, Asham. Pero hoy les shlamim, ¿qué obligación tenés? Vamos a ver que la Gemara va a encontrar obligaciones, pero lo dejamos ahí ahora. Esto es Darash Idreshenu. Te lo voy a exigir. Bien, próxima palabras. Hashem Elokeja. El versículo decía que Darash Idreshenu Hashem Elokeja. ¿Quién te lo va a exigir? Bueno, Dios tu Señor. En el versículo como que fluye, digamos. Dios te va a exigir que no trajiste lo que tenías que traer en el tiempo, en el momento que tenías que traerlo. Pero cuando uno lee el versículo entero, estas palabras están de más. Ya dijimos al comienzo del versículo, cuando hagas una ofrenda a Dios tu Señor. Ok, y si no la traes, ¿quién te va a exigir? Sí, obvio que Dios tu Señor. Están de más estas palabras. Entonces el Talmud explica, esto se refiere a tzedaka. Tzedaka es caridad, Maiser son los diezmos y Bejoir. Y creo que también incluye Maiser, acá no está en el texto, pero hay una corrección ahí. Bueno, Bejoir es el primogénito, correcto, y Maiser Shein y esas cosas. ¿Qué tiene que ver con Hashem Elokeja? ¿Por qué justo de estas palabras es que aprendemos estos componentes de la lista? Rashi dice, porque en esos elementos de la lista está escrito este nombre de Hashem. Y ahí trae un paso. Por ejemplo,
para ti será tzedaka frente a Dios tu Señor. Dios tu Señor, conexión. No es una Gzeira Shava, no es eso lo que está diciendo, pero se usa esa expresión hablando de tzedaka. Y después dice, vas a comer frente a Dios tu Señor el diezmo de tu trigo. La expresión Dios tu Señor está relacionada con tzedakois, maisrois, bejor, maiser, etc. No puede ser un Gzeira Shava porque no hay uno de más. No hay Gzeira Shava. No es que Gzeira Shava es interesante. Gzeira Shava significa dos palabras iguales que las conectamos. El Kums, ¿cómo se diría? La idea, el núcleo de Gzeira Shava es las leyes de este lugar te las voy a aplicar acá y las leyes de acá te las voy a aplicar acá. Y a veces se discute, a veces de una manera, de la otra manera, etc. Bien, en este caso no estamos buscando aplicar leyes de nada en ningún lado. Lo que estamos tratando de ver es qué nos enseñan estas palabras que aparentemente están de más. ¿Qué nos enseñan estas palabras? Que en este caso, como dice Hashem Eloi queja, la verdad es que podría haber dicho pirulo, otra cosa, palabras que se usan cuando habla de tzedaka también. Justo usa la palabra pirulo cuando habla de tzedaka. ¿No ves? Está relacionado Hashem Eloi queja con tzedaka. Nada más, no es que las leyes de tzedaka tienen que ver con este versículo, nada que ver. Por eso no es una Gzeira Shava. Próxima palabra en el versículo, meimach, de ti. Decía el versículo, lo va a exigir Dios tu Señor de ti. A vos te lo voy a exigir. ¿Y a quién se lo va a exigir? Al vecino. Yo prometí traer un animalito y me dice el tonto y no lo traje. Entonces Dios se lo va a cobrar a mi vecino. No tiene sentido, a mí me lo va a exigir. Entonces explica la Braisa. Esto es leket shichecha upea. Esto es leket, ¿se acuerdan? Leket era cuando uno va recogiendo y se caen algunas gavillas. Shichecha me las olvidé en el campo y pea era una parte del campo que uno tenía que dejar para los pobres. Rashi dice, porque en realidad estas cosas son la porción del pobre. Y sobre esto está escrito ese oni y mach. Tenés que darle vida al pobre que está contigo. Los que conocen la Toira, es interesante, Rashi tuvo que sacar esto de la galera. ¿Sí? Esto es una jugada mágica. Teorema del galerazo, como decía mi hermano de ingeniería. Sí, porque no estoy diciendo Hasbe Shalom Dios libre y guarde que Rashi está equivocado. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que la conexión de la palabra Meimach con Leket, Shija y Pea es lejana. Es una conexión difícil. Rashi tuvo que seguramente trabajar en el COP para encontrar esta conexión. ¿Cómo lo conectó? Lo conectó diciendo, cuando la Toira habla del pobre, la Toira dice que ese Oni Imach, el pobre que está con vos, tenés que ayudarlo, date la el pobre que está con vos. La misma palabra que dice acá el versículo de Meimach. Te lo va a exigir a vos. Pero esto se refiere también a tzedaka. Tenés que ayudar a un pobre y no tiene nada que ver ni con leket, ni shijeja, ni peya. Es una conexión lejana, pero Rashi tuvo que trabajar para encontrar esto. Próxima parte del versículo final. Que el versículo decía, va a haber en ti un pecado. O sea, si vos te atrasás y no traes la ofrenda en el momento adecuado, según todas las opiniones que ya vimos, bueno, pecaste, transgrediste, lo dice Ajar, no te atrases. La Braisa dice, en ti va a haber pecado. Bejá, vos vas a haber pecado. Pero tu ofrenda no es, entre comillas, pecaminosa, o sea, es válida, no se transforma en una ofrenda inválida porque te hayas atrasado. Cuando la llevas, la llevaste. Transgrediste que te atrasaste. Ese es tu problema, digamos, personal, pero la ofrenda la tenés que llevar igual. Y la ofrenda es válida, la aceptamos en el templo. Bien. Acá, esto es lo que dice la Braisa. Ahora, la que muere todo lo que viene, y en la página siguiente también, analiza esta Braisa. Y es un análisis en algunas partes complicado. Vamos a empezar. Omar Mar, dice el maestro, cuando dice Omar Mar es porque ya citamos algo, ahora vamos a volver a citarlo. No es que se repita, pero se hace referencia a aquello que ya dijimos. El versículo dice, Loise Ager Leshal Moy, no te atrases de pagarlo. Es interesante ver, el análisis empieza directamente como en el tercer asunto. Primero decía aquí Sidor, Neder y Nedaba es lo mismo. Ok. No es que tiene las mismas leyes. Existe atrasarse.
Después decía, para Dios tu Señor, son todas las cosas que uno donaba al templo. Eso como que no le resulta complejo a la Gemara. Está bien. Todas estas cosas, está claro que te atrasás, son cosas que donás al templo. Pero el tercero, a esto ya no le gustó. La Gemara ya dice, acá no entiendo bien. ¿Qué decía el tercero? Lo dice Ángel Shalmoy, no te atrases de pagarlo. Esto que vos donaste o te comprometiste, esto es lo que no te puedes atrasar. Velo vigilufa. Y no el intercambio. No cuando vos decís, uy, me quedo este animalito para mí y lo cambio por el otro. Ese otro no se le aplican las leyes de atrasarse. Esto es lo que decía la Braisa. El Talmud pregunta, Gilufei Mai. Momento. Cuando estamos hablando, y esto lo vimos en la lista que estaba en Dalet Amud Aleph, al final de 4a, cuando estamos hablando, y lo vimos hace un ratito también, hay un montón de ofrendas que uno podría llevar. Jata, Sasham, Shlamim, Oila. ¿Cuál de ellas es la que no se le aplican las leyes de que cuando lo intercambias no te atrasas? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ofrenda? Porque la Braisa nos dijo. Lo único que dijo fue el intercambio. ¿Intercambio de qué? Vamos a analizar. Gilufei Mai. ¿Intercambio de qué? Y Gilufei Oilou Shlamen. Si estábamos hablando del intercambio. De vuelta, intercambio es cuando uno cambió un animalito por el otro. Tumura. Si estamos hablando de y Gilufei Oilou Shlamen, si se trata del intercambio de un korban, de una ofrenda que es tipo oila, holocausto. O Shlamen es una ofrenda pacífica. Mikrov Karbe. Ese se ofrenda. O sea, un segundito, no quiero decir mal. Ok. Por cuanto el giluf, el intercambio de la ofrenda, se lleva al templo, es exactamente la misma palabra, lo dice Ángel de Shalmoy. ¿Qué quiere decir esto? La idea es así. Yo ofrendo el cabrito A. Prometo llevar el cabrito A. Perfecto. En algún momento no se puede hacer esto, pero el tipo lo hizo igual. Cambia el A por el B. Muy bien. ¿Qué era el korban A? Era un korban shlamim, para tomar un ejemplo. Puede ser oila o shlamim. Korban shlamim. Tenía ganas de llevar comer un poco de carne y lo llevé al templo. Bien. Pero en lugar de llevar el animalito A, llevé el animalito B. La pregunta es retórica, ahora la contesto. ¿Se ofrenda el animalito B? La respuesta es sí. El animalito B se ofrenda también. El A y el B. No podés deshacer la kedusha que tiene ese animal. Existe el concepto de pidion, redimir. No nos metemos en esto ahora. Tenés que llevar los dos. Entonces, el Talmud lo que está asumiendo es, por cuanto el animalito B también se lleva al templo, ¿quién te dijo que no se le aplican las leyes de no atrasarse? Se aplica también. ¿Qué es lo que no sé? ¿Por qué no se va a aplicar? Si también lo tenés que llevar al templo, ¿en cuánto se trata de un animalito que vos tenés que llevar al templo por cuanto vos te comprometiste a llevarlo, etcétera? Ya está. Si pasan 3 fiestas te atrasás, 3 fiestas en orden, bueno, según todas las opiniones. Pero obvio que se le aplica atrasarse. ¿Por qué? Porque el versículo dice, lo dice Ángel Shalmoy, no te atrases de pagarlo. Bueno, si esta es una ofrenda que se lleva al templo, se aplica a pagarlo. ¿Qué tanto lío? Al A y al B. Entonces, ¿por qué dice la Braisa que el Giluf, el intercambio, ahí no se aplican las leyes de no pagarlo, no atrasarse, perdón? Hoy lo Islamim se atrasa igual. O sea, tenés la obligación de no atrasarte de cualquier manera. Ok, entonces no podemos estar hablando de Oila Islamim. No tiene sentido. No te podés atrasar ni con el Giluf, ni con el intercambio. Ok, vamos a probar otra cosa. Y Gilufe Jatas. Si se trata del intercambio de un korban que se llama Jatas, que es de una persona transgredió sin querer, le misa hazla. Va a la muerte, no se ofrenda. Se muere. Incluso está escrito si no hizo el equipa, se lo lleva a un lugar y termina muriéndose, no se le da de comer ni beber y se muere el animalito. ¿Por qué? No, ¿por qué? Si es raja mi misericordia o no, no sé. Esta es la halajá. Le misa hazla.
Rashi explica, importante, un hatas. ¿De qué estamos hablando? Similar a lo que hablamos antes de Pesach. Un korban hatas. Yo hice algo que no tenía que hacer. Comí heilev. Heilev es una grasa prohibida. Comí heilev, grasa prohibida. Me confundí en realidad, porque pensé que no era grasa prohibida, pero era prohibida. Y me dijeron, che, está prohibida, qué sé yo. Ok, tengo que llevar un korban hatas. Perfecto. Separé mi korban hatas, se me perdió. Se me perdió. Separé otro korban hatas. Y ahí ofrendé el korban hatas y encontré el primero. Se llama un korban hatas shekipru ba'aleya. El dueño del korban ya hizo kapara. Yo ya llevé otro korban y ahora encontramos el primero. ¿Qué hacemos con este? Bueno, no se puede llevar al templo porque no hay kapara, no hay expiación. Si yo ya expié con otra ofrenda, ¿qué hacemos? Le misa hazla. Va a la muerte. Entonces, si va a la muerte, porque tiene kedusha, no puedo sacar beneficio. No puedo sacar ningún tipo de beneficio, no lo puedo ofrendar tampoco. ¿Qué hacemos? Bueno, se muere. Bien, si es así, obvio que nunca me voy a atrasar de ofrendarlo. Si se tiene que morir. No existe atrasarse. ¿Atrasarse de qué? Entonces, ¿para qué necesito que el versículo me diga, no te atrases? Obvio que no me voy a atrasar, si se va a morir el animalito. Nunca lo voy a ofrendar. Entonces no necesito versículo que me enseñe esto. Yo lo aprendí de otro lado. Entonces, ¿para qué? No puede ser un hiluk de hatas. El intercambio en el cual no se aplican las leyes de atrasarse no puede ser un intercambio de hatas. Sí, obvio que no se aplican esas leyes. Entonces, no está hablando de oila, no está hablando de shlamim, no está hablando de hatas. Elomai. Entonces, ¿de qué se trata? Mai hilufa, perdón. ¿Qué significa intercambio? Hilufa y toida. Hay otro korban. Hilufa y toida. Toida significa una ofrenda de agradecimiento. Cuando uno pasó el desierto y salió con salud, cuando uno estuvo en la cárcel y salió, estuvo muy enfermo y se salvó, tiene que tener un korban toida. Una ofrenda de agradecimiento. De Tanei Rabbi Jia enseñó Rabbi Jia lo siguiente. Toida. Una ofrenda de agradecimiento. Yo separé mi animalito, aquí está, este es el que voy a llevar, salí de la cárcel, estoy muy contento y agradecido a Dios. Pero Nisarba Bitmurasa se mezcló. ¿Qué pasa? El animalito, era un animalito, yo no lo marqué con nada. Dije, no me voy a acordar, no tengo tantos animalitos. Y después se fue a mezclar con el resto del ganado, lo que sea, se mezcló con la tmura. Otra opción, yo intercambié, dije, no, ahora en realidad este no, quiero el otro, que no lo podía hacer, pero lo hice, y ahora no me acuerdo cuál es cuál. ¿Cuál era el original y cuál era el intercambio? Me olvidé, eran muy parecidos, ahora me confundí, no sé cuál es cuál. Umeisa ajas mehen, y se murió uno de los dos animalitos. ¿Murió? ¿Qué hago? ¿Ofrendo el otro que sobró, el que está vivo? Pero no me acuerdo si era el original que yo separé o el intercambio. Javerta ein la takana. El compañero, el animalito compañero, digamos que es el intercambio o el original, no sé cuál es cuál, no hay forma de hacer, no hay takana, no hay arreglo para este animalito. Hey Leivit, ¿qué hago? ¿Qué harías con este animalito? Likreva, la vas a ofrendar. Velikriv lechem ba'ada, y vas a ofrendar panes. Con el korban toida se ofrendaban 40 panes, diferentes tipos, 40 panes. Vas a ofrendar panes con este korban, con esta ofrenda, este animalito. Dilmatmurahe, quizás no es el original, es el intercambio. Y no corresponde ofrendar los panes. Rashi explica, como la Toira dice al zebach a toida, como la Toira dice que tenés que ofrendar panes sobre la ofrenda de agradecimiento, significa que el toida verdadero, la ofrenda original, es la que lleva panes, pero el intercambio no lleva panes, porque dice al zebach a toida. El verdadero original, agradecimiento, era el que llevaba panes. Pero el intercambio no es un agradecimiento original. Entonces no lleva panes.
Entonces, ¿qué harías con este animalito? Que tenés dudas si es el original o no. Si lo ofrendás como Korban Toida, tenés que llevar panes. Sí, pero eso era si era el original. Pero si es el intercambio, no lleva panes. Eso no puedo llevar panes. Likrva beloy lechem. ¿Lo vas a ofrendar sin panes? Ok, solamente el animalito, sin los panes. Dilma Toidahi, quizás es el original. Y el original lleva panes. Si lo llevo con panes, quizás es el intercambio, no van panes. Si lo llevo sin panes, quizás es el original y lleva panes. Entonces, ¿qué hago con este animalito? No lo puedo ofrendar. Veja, y este animalito, Kivan de la Basa Krobohi. Perdón, esta es una pregunta. Entonces, hasta acá lo que pensamos no es un Hatas, no es un Asham, no lo mencionó, pero estaba junto con el Asham. No es Oila, no es Shlamim, es Toida. Y es este animalito que no sabemos qué hacer. Y evidentemente no se puede ofrendar. Viene la Toira y dice, lo dice Ángel Leyal Moy. El original es el que no podés atrasarte. El Hiluf, el intercambio, no se aplica a las leyes de atrasarse. ¿Intercambio de qué? Es este animalito que no sé qué hacer. Como la Toira misma, no es que la Toira no sepa qué hacer, está planteada la situación de manera tal que la Torá misma no te ofrece una solución para este animalito, vos podrías pensar, pero tengo 3 fiestas para llevarlo y no sé qué hacer, no lo puedo llevar, pasan las 3 fiestas, estoy forzado a transgredir. Le dice a Heleshal Moy, el original es el que no te puedes atrasar, el Hiluf te puedes atrasar. Pero no lo vas a llevar nunca. Nunca, por eso es que no hay problema si te atrasás. No se aplican las leyes de atrasarse sobre este animal. No existe atrasarse. Y en la práctica, ¿qué tengo que hacer con el animalito? Cuidalo, guardalo, y un día se va a morir, pobre animalito, porque nada, todos nos morimos un día. Un día el animalito se va a morir. Déjalo, pero no lo podés ofrendar. No lo podés ofrendar. No, pero entonces no es atraso. No, por eso. La Braisa decía, le dice a Ángel de Shalmoy, no te atrases en pagarlo a él, al original. El Hiluf te podés atrasar. El cambio te podés atrasar. Entonces, ¿cambio de qué? Cambio de Toida. No terminamos, faltan unas líneas más. Cambio de Toida. Es el único que encontramos que necesitamos que nos digan, no te preocupes, no te vas a atrasar nunca. No se aplican las leyes de atrasarse sobre este animalito. Gracias. Pregunta la que more. No, de ninguna manera. Veja, este animalito, que iban de la Basa Krobahi, por cuanto la Toira misma no me permite ofrendarlo, no se puede ofrendar, no existe ofrendar este animal. ¿Para qué necesito un versículo que me diga que no te preocupes, no lo ofrezcas? Es obvio. Si lo llevo con panes, quizás es el cambio. Si lo llevo sin panes, quizás es el original. La Toira, entre comillas, te prohíbe llevarlo. La Toira misma no te está dando la opción de ofrendarlo. Entonces, ¿para qué necesito que me digas que me voy a atrasar? Obvio que no me voy a atrasar. Si la Toira no me da una solución, la Toira no me puede hacer pecador a mí por atrasarme si no me diste una solución. Solamente si me da las herramientas para reparar lo que hice mal, me podés decir, hey, no lo reparaste, ¿por qué no lo hiciste? Pero si yo no tengo la forma de repararlo, no soy responsable. Rav Sheishes, dice Rav Sheishes, sí, tenés razón, no tiene sentido, no puede ser Toida. El Korban Toida, cuando está toda esta historia del cambio, el tipo lo cambió y uno se murió, no necesito un versículo que me diga no te vas a atrasar, es obvio, porque no lo puedo ofrendar. Sin duda estamos hablando, de vuelta, volvemos al comienzo, de un intercambio del Korban holocausto o pacífico. Oila Islam. Volvemos al comienzo, que antes lo rechazamos, que estos no eran porque se podían ofrendar. Entonces, si pueden ofrendar, obvio que te atrasás. ¿Por qué viene la Braisa y dice que acá no se aplican las leyes de atrasarse? Si quieren, la clase que viene lo vemos de vuelta rápidamente. Aquí de qué estamos hablando, que con She'arolav Shnei Regol. Por ejemplo, lo que pasó es lo siguiente. Vos separaste
un korban oila. Vos separaste una ofrenda de oila. La clase que viene lo vemos por afuera y lo aclaramos, porque ya está tarde. Vos separaste un korban oila y pasaron 2 fiestas y no lo llevaste al templo, porque no pudiste, lo que sea, pero no importa, tenés una tercera. Ves un mam y este animalito tiene un defecto ahora. El perro le comió la oreja, qué sé yo. Vejil en la galajer. ¿Y vos qué hiciste? Agarraste otro animalito y dijiste, este nuevo animalito número 2 va en cambio del animalito número 1, que ya no lo puedo llevar al templo porque está defectuoso. Y ahora pasó la tercera fiesta, pero sobre el animalito 2. Que si hubiese sido el animalito 1, te atrasaste. No se pueden pasar 3 fiestas. Pero ahora es el animalito 2 y pasó una fiesta. Podrías haber pensado que por cuanto el animalito 2 es un reemplazo del animalito 1, entonces ya pasó la tercera fiesta sobre él. Que mandé abro la Gimel Regalim, dame. Ya pasaron 3 fiestas. Kamash Malam, vení a aprender. No, señor, pasó una sola fiesta. Porque es el animalito 2. Y sobre el animalito 2 pasó una sola fiesta, no 3. A pesar de que estaba relacionado con el 1 porque era una redención del 1. Vamos a parar acá, esto no termina acá. Vamos a parar acá porque sigue largo. La clase que viene retomamos esta idea. Así que si no estuvo tan claro, paciencia. La clase que viene lo aclaramos.